Derecho Penal 2. Seguimos entonces, jóvenes, analizando el delito de negociación incompatible del artículo 240 del Código. Ya habíamos hablado respecto de la figura contenida en el numeral 1, que se refería al empleado público en general, y que constituía la fórmula que se viene repitiendo en los otros numerales, en el sentido de que sanciona a quien tome interés o que hubiere tomado en el negocio, como empieza el inciso primero, y después en el numeral 1 empieza con el empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir por razón de su cargo. Lo que la ley no quiere es que tenga el funcionario público en aquellas cuestiones que deba intervenir por razón de su cargo, que tenga un interés. Es decir, un interés que le traiga un beneficio, en definitiva. A eso se refiere el interés, que pueda tener una utilidad y que tome parte en los negocios ajenos. El funcionario público está para realizar su función de funcionario público, de manera efectiva, de manera rápida, bien hecha, pero su función de funcionario público, no mezclarse con intereses ajenos que le van a acarrear además un beneficio, una dádiva. Entonces, el artículo 1, ¿no es cierto? El numeral 1 se refiere al empleado público en general, y los otros numerales extienden este interés a otras personas que la ley asimila a los funcionarios públicos, como los peritos, los árbitros, los liquidadores, los guardadores, los albaceas, etc. Entonces, tampoco quiere la ley penal que estas personas que se asimilan a los funcionarios públicos también puedan tomar interés en asuntos que no le competen. Y entonces habíamos analizado en la clase anterior el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3 y el numeral 3. Entonces seguimos con estos otros personas que la ley asimila al empleado público para estos efectos, asimila al empleado público para estos efectos, porque tampoco quiere que estas otras personas, por la labor que realizan, puedan también tomar algún interés que los beneficie y los aparte de su camino. Entonces, en el número 4, habíamos creo que hablado algo del perito. También la ley sanciona al perito que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda. Acá los peritajes en materia judicial son innumerables. Acá parece que el sentido de la ley penal es acotarlo básicamente a las cuestiones relacionadas con las tasaciones, con los valores, ¿no es cierto?, en que se tasan ciertos bienes muebles o inmuebles. La ley entonces no quiere que el perito que tenga que practicar una tasación se inmiscuya en el sentido de interesarse con el fin de obtener una dádiva en ninguna clase de negociación, actuación, contrato, operación o gestión de manera directa o indirecta. Lo único que quiere es que el perito haga su tasación. Luego, en el numeral 5,
La ley se refiere al guardador o al albacea. Y dice, el guardador o albacea que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarias a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Claro, el guardador se refiere a las guardas, ¿no es cierto? Las guardas. Son aquellas funciones que realizan los guardadores. ¿Respecto de quién? De sus pupilos. Entonces, la ley no quiere que el guardador se interese en negociaciones o actuaciones, etcétera, en las que debe intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos. Claro, porque como él está administrando el patrimonio de los pupilos, no vaya a ser que por ahí, ¿no es cierto?, el guardador pueda obtener algún beneficio. Algún beneficio. Dice, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Claro, porque, ¿no es cierto?, la guarda de repente puede ser remunerada. Entonces, él va a cobrar su remuneración. La ley quiere que haga eso nomás, no que obtenga algo extra. Y lo mismo con el albacea respecto de las testamentarias a su cargo. El albacea es el encargado de hacer cumplir la herencia testada, porque la ley habla de las testamentarias a su cargo. Cuando la herencia es intestada, en la mayoría de las oportunidades, ¿no es cierto?, ahí no hay un albacea. Los albaceas se designan si se designan, cuando, ¿no es cierto?, se trata de disposiciones testamentarias. Ahí entonces se designa una persona para que, ¿no es cierto?, ejecute la herencia. La herencia. Entonces también respecto de esas testamentarias, digamos una persona que tiene bienes muebles, inmuebles, etc., y designa una albacea para que él, ¿no es cierto?, esté a cargo, administre la herencia, ejecute la herencia. Entonces la ley no quiere que se interese directa o indirectamente en cualquier negociación en relación con las testamentarias, es decir, con las disposiciones testamentarias, incumpliendo, que es lo contrario de ¿cómo se llama?, de cumpliendo, o mejor dicho, contraviniendo las disposiciones legales. Entonces, de eso se trata. Luego, en el número 6, la ley se preocupa ahora de otros sujetos. Se preocupa del que tenga y sanciona al que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo. El caso más común sería una persona que ha sido declarada en interdicción, ¿no es cierto?, de los juicios comunes que hay respecto de las personas que se enferman, de las enfermedades que son invalidantes psicológicamente, como puede ser el Alzheimer, la demencia senil, etc., por ejemplo, de personas que tienen un patrimonio, y hay algunas personas que tienen un patrimonio potente, ¿no es cierto? Entonces, esa persona que directa o indirectamente se interesare, otra vez, en cualquier negociación, contrato, actuación, operación o gestión, en la cual hubiera de intervenir en relación con ese patrimonio, igual que en el caso anterior, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. ¿Es así?
Si la persona tiene la administración de alguien que no puede administrar sus bienes, lo que el legislador pretende es de que no se vaya a aprovechar, ¿no es cierto?, el que tiene a su cargo la salvaguardia o gestión de parte o todo el patrimonio de esa persona que está imposibilitada de administrarlo, no quiere que directa o indirectamente se interese, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Así que ahí nos encontramos con otra situación respecto de otro grupo de personas, en lo que también el legislador sanciona con la pena que se señala al inicio del inciso primero. Y en el numeral 7, último numeral del inciso primero, se sanciona al director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, todo igual que los casos anteriores, que involucre a la sociedad. Incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Incumpliendo las condiciones establecidas por la ley. Claro, estamos hablando de el director o gerente de una sociedad anónima. Son cargos, ¿no es cierto?, ejecutivos. Son cargos de dirección de la sociedad anónima. De una sociedad por acciones, ¿no es cierto? No una sociedad de personas, una sociedad de capitales. Entonces, estas personas, el director o gerente, que son pagados además, tienen una remuneración, no deben comprometer ese interés eventual que no quiere el legislador penal con sus propias actuaciones en beneficio de la sociedad. Eso es lo que se pretende, que no se perjudique a la sociedad en el fondo, porque evidentemente que todos estos actos de interesarse al final perjudican a alguien, a una persona natural o jurídica, o colectiva por lo menos, como es el caso de las sociedades anónimas. Normalmente son sociedades colectivas comerciales. No necesariamente se trata de fundaciones o corporaciones, las que tienen derecho, las que tienen personalidad jurídica. Aquí se habla de sociedades anónimas. Incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Y también alcanza esta disposición, más allá del director o gerente, alcanza también esta norma a toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes. El resto del directorio, ¿no es cierto? El resto del directorio. U otras personas que se le haya designado en calidad de tal, en esas funciones, que son las funciones que dirigen a la sociedad anónima. Bien, como ustedes pueden ver, en materia de sujeto activo, acá los sujetos activos están determinados. Se empieza por el empleado público y se sigue con otras personas que también están determinadas y que hacen las funciones de un funcionario público. Se asimilan a un funcionario público, como son en el 2 el árbitro o el liquidador comercial, en el 3 el veedor o liquidador, en el 4 el perito, estoy hablando de los sujetos activos, en el 5 el guardador o el albacea, en el 6 el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo. No tiene un nombre específico, pero tiene una función específica, así que se determina.
Se le puede hasta poner un nombre. Y por último, el director o gerente, como toda persona a quien sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directorios o gerentes de estas sociedades. Están señaladas las acciones que se castigan, es decir, la acción externa que provoca un cambio en el mundo externo, ¿no es cierto? O el verbo rector, la acción que se castiga o verbo rector, es decir, la acción típica, la que realiza el verbo rector. Interesarse, interesarse, o sea, uno mismo. Entonces ahí están señalados los verbos rectores. Vimos que se trata de delitos formales, delitos de peligro, delitos formales que requieren solamente la acción, no requieren un resultado específico y que se califican además de delitos de peligro abstracto. En los delitos de peligro concreto hay un riesgo, ¿no es cierto? Un riesgo potente, por decir así, un riesgo esperable de que se produzca, ¿no es cierto?, una lesión al bien jurídico. A diferencia de los delitos de lesión, en donde ahí hay una lesión al bien jurídico. Acá es un delito de peligro abstracto. Ni siquiera se requiere que haya ninguna posibilidad de lesión al bien jurídico. Es decir, basta con la acción que se sanciona. Pero sigue la ley. En el inciso segundo y en el tercero. Sigue la ley. En un caso se refiere a los parientes y en el otro caso se refiere a la posibilidad de favorecer a terceros asociados con el funcionario o con sus parientes o con sociedades anónimas relacionados con ellos. Así lo dice el inciso segundo del artículo 240. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente, los 7 numerales que señalamos, si en las mismas circunstancias, es decir, directa o indirectamente se interesaren en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión, en las mismas circunstancias, dieren o dejaren tomar interés. Dieren interés o dejan que tomen interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o por afinidad. Es decir, tampoco quiere la ley que ninguno de estos parientes consanguíneos o políticos, ¿no es cierto?, se les dé interés o se deje tomar interés. Claro, en vez de hacerlo yo directamente, el perito, por ejemplo. En vez de hacerlo yo directamente, hago que mi cónyuge o conviviente civil tome interés. Que ella tome interés o yo la dejo tomar interés. Así que, ¿cómo se llama? La ley también pretende evitar estas situaciones respecto de los parientes por consanguinidad o afinidad. Y va más allá todavía la ley en el inciso que sigue, en el inciso final, en el tercero. Dice, lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso primero, otra vez lo mismo, los 7 numerales, ¿no es cierto? Todos los sujetos activos del inciso primero,
en las mismas circunstancias, otra vez directa o indirectamente, se interesaren, ¿no es cierto?, en operación, contrato, etc., dieren o dejaren tomar interés, otra vez igual que en el caso anterior, dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente. Es decir, se está extendiendo ya no solamente a los parientes consanguíneos o políticos, sino a las personas, terceros extraños, que estén asociados con estos parientes consanguíneos o políticos. A terceros asociados con ellas o con las personas indicadas en el inciso precedente. Entonces, terceros, ya no parientes, sino que terceros asociados con el perito o asociados con un pariente consanguíneo o político del perito, por ejemplo. Ya va más allá, ya se llegó hasta los terceros. O con las personas indicadas, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, el perito de nuevo, ella misma, el perito, dichos terceros que está mencionando, o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social, el cual deberá ser superior al 10% si la sociedad fuera anónima. O sea, incluso no quiere que una sociedad anónima, ¿no es cierto?, ingrese como tercero a tomar administración en cualquier forma o tengan interés social. Es decir, está claro que el legislador, acá el código lo dice, que el legislador quiere una independencia de todas estas personas respecto de las labores que hacen para que no se beneficien económicamente de precisamente esa labor. Precisamente de esa labor. Eso es lo que podemos hablar respecto de la negociación incompatible. Y lo último es señalar que sanciona a los sujetos activos, a todos los que se enumeran aquí, a los sujetos activos de los 7 numerales. Yo tomaba como ejemplo siempre al perito, para ir refiriéndome a uno en particular, pero se refiere al empleado público, al árbitro liquidador, al veedor o liquidador, al perito, al guardador o albacea, al que tenga a su cargo la administración de alguien que esté impedido de tenerla, y al director o gerente de una sociedad anónima. Pero también que a aquellos que le dieren interés o los dejen tomar interés, parientes consanguíneos o parientes políticos. Y también a los terceros asociados con ellos, o con las personas indicadas ahí, etcétera, etcétera. Ahora, no estas personas como sujetos activos, no estas personas sean en primera persona, o sea, el perito, o sea un pariente del perito, o sea un tercero extraño que está relacionado con los parientes del perito, o con el perito también, evidentemente, pero que contraten con un tercero que no tiene nada que ver, en la operación o contrato, etc., este tercero no tiene sanción. Es decir, si no cabe dentro de esas enumeraciones, el tercero que participe no tiene sanción. Aunque la acción de este delito de peligro abstracto, aunque la acción
que se castiga, ¿no es cierto?, le provoca un beneficio a alguna de las personas que señala la ley, pero no sanciona al tercero que no tiene nada que ver con estas personas y que participa en la negociación, actuación, contrato, operación o gestión. Ahora, si normalmente ocurre que el que participa en la operación es el que le va a dar la dádiva o ¿no es cierto?, el pago, como quiera llamarse, ¿no es cierto?, al que señala la ley, bueno, ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Incluso en esa situación, como no se señala como sujeto activo a esa persona, es dudoso de que pueda ser sancionado. Y pareciera que no. Por lo menos esa es la opinión que está manifestada en los apuntes, de que no sería sancionado. El tercero, que no está descrito dentro de estas hipótesis. Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de estos fraudes, ¿no es cierto?, de estos fraudes, que es parecido, ¿no es cierto?, son todos fraudes en los que, como todo fraude, ¿no es cierto?, hay un engaño a la ley, ¿no es cierto?, de todas maneras, y un beneficio para alguien y un perjuicio para otro, si de eso se trata. Entonces ahora vamos a hablar de otra situación que se llama también de otra manera y que es el tráfico de influencia. El tráfico de influencia. Es el artículo siguiente que fue parte de él agregado ahora hace poquito. Imagínense ustedes que fue agregado el 20 de noviembre del 2018. Parte de este artículo que ya antes había sido, ¿no es cierto?, antes había sido creado, en el año 99. Es decir, hay ¿cómo se llama?, antecedentes ya de que cómo venía dándose en nuestro país esta deshonestidad pública, básicamente. A pesar de que también esto se da en el ámbito privado, estas situaciones de deshonestidad. Y en el ámbito público comenzó, ¿no es cierto?, con el cohechador, que era el que venía de afuera, ¿no es cierto?, a ofrecerle una dádiva o promesa de dádiva. Estoy hablando de otro tipo de delito, pero para estos efectos sí, para que se entienda. Era de afuera el que venía a malear, por decir así, al funcionario público. Venía de afuera. Pero ahora, ya hace varios años que es el propio funcionario público el que se va a colocar él mismo, a preguntar, oiga, ¿hay algo aquí que se puede hacer? Entonces, por eso que se fueron creando estas figuras y en las que ya estaban creadas se fueron aumentando las sanciones. El tráfico de influencia. Las penas establecidas en el artículo precedente, el de la negociación incompatible, es decir, reclusión menor de su grado medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargo, empleo u oficios públicos en su grado medio a máximo y multa de la mitad tanto del valor del interés que hubiera tomado en el negocio. Del interés que hubiera tomado en el negocio. Esa pena se va a aplicar entonces ahora a los funcionarios públicos cuando ellos están trabajando, pero como todos los funcionarios públicos, lo estoy diciendo en fácil, todos los funcionarios públicos tienen asignado una función, como en todo, ¿no es cierto?, en todos los trabajos.
tienen asignada una función. Y entonces el funcionario público A le toca hacer una función, al funcionario B otra función, al funcionario C otra función, etc. A lo mejor la función a veces puede ser la misma, pero está delimitada por el territorio, por la cantidad que significa el capital, etc. Es decir, están delimitadas las funciones. Entonces, el funcionario no tiene que participar en determinada operación o contrato, sino que tiene que participar otro colega, otro colega. Y entonces que no tiene que participar según la ley, se las ingenia para hacer que este otro colega, ¿no es cierto?, otro funcionario público, se interese también en la proposición que le hace el que no tenía que participar en esa operación. Es decir, está traficando influencia. Hay un tráfico de influencia. ¿Cómo lo describe la ley? Artículo 240 bis. Inciso primero. Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejercer influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses. Bien parecida a la figura. Bien parecida a la figura. Sanciona al empleado público que interesándose, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Es un interés que significa que va a obtener algún beneficio económico, no es otro interés, lo vuelvo a repetir. Que interesándose directa o indirectamente, otra vez, en cualquier clase de contrato u operación, le eliminó algunas ¿cómo se llama? Sustantivos que contenía el otro. Aquí solamente se habla de contrato u operación y antes se hablaba de negociación, actuación, contrato, operación o gestión. ¿Así? Aquí, pero a las finales abarca casi lo mismo. Que directa o indirectamente interesándose en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir otro empleado público. Otro empleado público. Ejercer influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses. A sus intereses. Digamos que, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Un proyecto de construcción de un edificio X. Digamos en Santiago, para no hablar de acá de Arica, ya, Santiago. Y no sé cuántos arquitectos trabajarán en la Municipalidad de Santiago. Por la cantidad de edificios me imagino que serán varios. Aquí hay, por lo menos cuando estuve yo en la municipalidad, ya en esa época habían prácticamente dos. Porque había un titular y un suplente, pero que trabajaban de forma paralela prácticamente. Me imagino en la Municipalidad de Santiago habrá, no sé, 5 por lo menos. Si es que no hay más. Lo mismo en la municipalidad donde más se construye, todo el sector oriente de Santiago. Entonces, proyecto de construcción. Y a lo mejor, ¿cómo se llama? Ese proyecto de construcción le fue asignado, debe haber un orden ahí, ¿no es cierto? Tal arquitecto estoy poniendo ejemplo, tal arquitecto se va a preocupar de los proyectos que tienen hasta 5 pisos. El arquitecto 1, hasta 5 pisos. El arquitecto 2, hasta 8 pisos. O sea, entre 6 y 8.
el arquitecto 3, entre 8 y 10. Es decir, cada uno de proyectos diferentes. Uno 5 pisos, el otro le agregan 3 pisos más, el otro así. Supongamos que así. Ya. Entonces, supongamos que hay un proyecto que le toca al arquitecto 2. Y el arquitecto 1, que no le toca ese proyecto, ¿no es cierto?, se interesa en ese proyecto que le toca a su colega, e influencia en él, en el colega, para obtener una decisión favorable a sus intereses. Digamos que yo no tengo idea de arquitectura, pero no sé, se exigía que los corredores tuvieran tal metraje. Y como todo, en todo hay interpretaciones, ¿no es cierto? A lo mejor es el arquitecto que tenía, ¿cómo se llama?, el proyecto, al que le correspondía, porque se lo había entregado a él la municipalidad. A lo mejor está dudoso, qué sé yo, no quería aprobar el proyecto porque el proyecto que se le había entregado tenía, no sé, 50 centímetros menos de ancho, por ejemplo, el pasillo X. Y este otro que no le tocaba, el arquitecto 1, lo influencia para que el arquitecto 2 realice una decisión favorable a sus intereses, a la del arquitecto 1, que es el que se quiere arreglar, ¿no es cierto? Ese es el caso. Se lo leo de nuevo. Sanciona al empleado público que, interesándose, ya lo hemos explicado, directa o indirectamente, también, en cualquier clase de contrato u operación, lo mismo, en que debe intervenir otro empleado público, ejercer influencia en este otro empleado público, para obtener una decisión favorable a sus intereses. Entonces acá ya ahora tenemos dos verbos rectores. Interesarse y, o sea, el verbo es interesar, ¿no es cierto? A veces los verbos no están en infinitivo, no están en infinitivo. Y también intervenir y ejercer. ¿Ejercer qué? Ejercer influencia. Es decir, tenemos tres verbos rectores. Ahí. ¿Cuál es más importante, cuál es menos importante? Bueno, eso es otro cuento, pero hay tres verbos rectores. ¿Se entiende? Parece claro, ¿no es cierto? Hay un empleado público que no le corresponde interesarse en un contrato u operación, ni directa ni indirectamente, sino que le corresponde a otro empleado público, y el primero ejerce influencia en el que le corresponde intervenir en ese contrato u operación, y al ejercer influencia en este, obtiene una decisión favorable a sus intereses. Obtiene una decisión favorable a sus intereses. Y lo mismo ocurre acá, ¿no es cierto?, respecto de las personas que están relacionadas, tal como tratándose de la negociación incompatible, con las personas que están relacionadas con este funcionario público. Eso lo señala el inciso segundo del artículo 240 bis. Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente, en cualquier clase de contrato o operación en que deban intervenir otro empleado público,
ejercer influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses. Es decir, acá se sanciona también al empleado público que para dar interés, ahora ya no a su colega, no a su colega directamente, sino que a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente, en cualquier clase de contrato de operaciones que debe intervenir otro empleado público, ejercer influencia en él para obtener una decisión favorable a esos, o sea, los intereses de esos terceros. Es decir, ahora la situación parece como un poco más engorrosa, pero en realidad también es simple. Se trata ahora de que el empleado público quiere dar interés a los parientes consanguíneos o políticos o a los terceros que pertenecen a las sociedades, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente, en cualquier clase de contrato de operación en que debe intervenir otro empleado público. Es decir, él, ¿no es cierto?, le da el interés a sus parientes consanguíneos o políticos o a los socios de estas sociedades que hemos mencionado, anónimas, en operaciones o contratos en que debe intervenir este otro funcionario público. Ejerciendo influencia, como se dice también en el inciso anterior, del 240 bis, en este otro funcionario público para obtener una decisión favorable a sus intereses. Es decir, acá lo que varía son los que van a interesarse en el fondo. Ya no va a ser directamente el perito, sino que se va a interesar un pariente consanguíneo político del perito o los terceros asociados con esos parientes o con las personas indicadas en el inciso precedente o a las sociedades asociadas o empresas asociadas, etc. ¿Sí? Esta influencia que ejerce el funcionario público, que no debe intervenir por razón de su cargo en un contrato de operación, sino que debe intervenir otro, ¿no es cierto?, le traslada a esas personas, a estos terceros, parientes, y después a aquellos no parientes, pero que participan, ¿no es cierto?, asociados con ellas o con personas indicadas en el inciso precedente, o sea, valga la redundancia, con los parientes, consanguíneos políticos o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos parientes, etcétera, ejerzan su administración. Un poco enredado de explicar, pero es simple en la práctica. Lo vamos a repetir y vamos a tomar como ejemplo el caso otra vez del perito. En el inciso segundo se está sancionando al empleado público que para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en el inciso segundo y final del artículo precedente. O sea, al empleado público, al árbitro o liquidador, al veedor o liquidador, al perito, al guardador o albacea, al que tenga a su cargo de la salvaguardia, al que no puede tener la administración, al director o gerente de la sociedad anónima. ¿No es cierto? A cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final, es decir, ahora, no a los que acabo de nombrar, ni al perito, ni al liquidador, ni a nada, sino que a terceros asociados con ellos, con el perito, con el liquidador, que se tercero, o asociados con las personas indicadas en el inciso precedente, es decir, los que participan en una empresa, los terceros asociados en la empresa, etc. Es decir, la aplicación de este artículo.
ahí queda más claro. Es cuestión de leer la ley, nada más. Y en el inciso final de este artículo 240 bis sobre el tráfico de influencias, se sanciona en los casos a que se refiere este artículo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos. O sea, hay ¿cómo se llama? Un precepto en que se le otorga al juez la facultad para poder imponer mayor o menor castigo. Mayor o menor castigo. Podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos, porque la inhabilitación absoluta era temporal para cargo u oficios públicos, ¿no? Y aquí el juez, en este caso de tráfico de influencia, puede sancionarlo con inhabilitación, además, con inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos. También acá se dice, por la doctrina, que se sanciona solo al sujeto activo, al empleado público, y que el tercero no tiene sanción. No está considerado acá. No está considerado. Vamos a ver nosotros, tratándose de otro grupo de delitos, a los cuales lo hemos mencionado, que son los casos de cohecho, en que el legislador directamente sanciona incluso en artículos separados, sanciona al cohechador, es decir, al que tienta, al que llega a atentar al funcionario público, no solo al funcionario público, que es el cohechado, el cohechado. Ahí es donde hace un rato les dije que se inició esto seguramente de esa manera, que era el de afuera el que venía a atentar al funcionario público. Pero hace muchos años ya en que el funcionario público se tienta solo. Incluso el funcionario público parece que ahora va a preguntarle al tercero si es que lo puede tentar, ¿no? Entonces, pero por lo menos ahí aparece clarito que este tercero, que no es funcionario público, que viene de afuera, ¿cómo se llama? Es sancionado en esos otros casos que son, como los vamos a ver, de cohecho. Y por eso que se distingue ahí, desde la partida, se distingue entre cohecho activo y cohecho pasivo. Es decir, el cohecho activo, el cohechador, el que realiza la acción deleznable para corromper al funcionario. Y cohechado, el que se deja corromper. Después se diferencia también entre cohecho activo propio e impropio, etcétera, etcétera. Mientras que acá no se dice nada respecto del tercero. No se dice nada. Simplemente se está aludiendo al empleado público siempre. Por eso que el tercero acá no recibe sanción. Respecto al tercero, entonces, esta es una conducta atípica, igual que la anterior, en este delito de peligro abstracto. Otro grupo de fraudes, en el artículo 241. Otro caso de exacciones ilegales. Muy parecido a los casos del 147 y que ya habíamos analizado. En el 147 habíamos visto la primera situación de exacción ilegal, pero ahí nos encontrábamos dentro de los delitos que protegían los derechos garantidos por la Constitución. ¿Se recuerdan? Bien. Acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de una serie de delitos, en este caso,
que, como indica el nombre del epígrafe, se trata de fraudes y exacciones ilegales. Sí, ahora estamos hablando de que se trata de un particular, el que recibe, ¿no es cierto?, las consecuencias de la acción. En el 147, se sanciona al que bajo cualquier pretexto impusiere a otros contribuciones o les exigiere sin título para ellos servicios personales, incurrirá la pena de reclusión menor. Bueno, las diferencias son mínimas, podríamos decir así, ¿no? ¿En qué sentido? Lo vamos a explicar esto de nuevo. En el sentido de que la exacción del artículo 147 la puede cometer cualquier persona, porque dice el que, sujeto activo indeterminado, mientras que acá en el 241 señala el empleado público que, el empleado público que. Y mientras que el artículo 241 es propio de los funcionarios públicos. Además, la exacción del artículo 157 también solo puede ser cometida por empleados públicos. La del 157. Porque ahí teníamos otro caso de exacción ilegal que también lo vimos en el 157. Entonces antes teníamos dos casos de exacción ilegal, el 147 y el 157. Y ahora tenemos el caso del 241. ¿Qué es lo que dice este 241? Dice, el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Será sancionado con reclusión menor en su grado máximo, reclusión mayor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que mereciere mayor pena, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. En todo caso, se impondrán además las penas de inhabilitación absoluta o temporal para cargos de oficios públicos en su grado medio a máximo y multa del duplo al cuádruplo de los derechos del beneficio obtenido. Acá se trata de un empleado público que directa o indirectamente, en la misma fórmula de los artículos anteriores, exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le serán señalados derechos. Si ustedes se fijan en el 147 y en el 157, las situaciones de exacción ilegal son bastante parecidas, ¿no? Porque en el caso del 147 se está protegiendo, ¿no es cierto?, un derecho garantido por la Constitución, y en el caso del 157 se está sancionando lo mismo, ¿no es cierto? Porque el párrafo cuarto se titula de la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y otro agravio inferido por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución. Y ahí se señalan en los artículos después de la tortura, de todos los delitos de tortura que terminan en el 150E y en el 150F, perdón, a partir del 151 y hasta el 161 se colocan una serie de protecciones a las garantías constitucionales, como es el caso que se preguntó en la prueba, a algunos le tocó, del 158, donde se sanciona al empleado público que arbitrariamente prohibir un trabajo de industria,
que no se oponga a la ley, prohibir o impedir una reunión o manifestación pacífica y legal, impedir una votante, etc. Están abirragados ahí una serie de derechos constitucionales, ¿eh? Estableciéndose la protección a través de la sanción penal. Entonces, en el caso del 147 y del 157, las diferencias van básicamente por el lado del sujeto activo, como les dije. Pero en el fondo se trata de qué garantía constitucional, de que los impuestos, derechos, contribuciones y tasas, etc., pero en general los impuestos y contribuciones solo pueden ser exigidos por ley, Y si uno se fija en el 147 y en el 157, se está sancionando al que bajo cualquier pretexto impusiere a otros contribuciones o le exigiere sin título para ellos servicios personales. O sea, ¿no es cierto? Bajo cualquier pretexto, sin ningún título, exige contribuciones o exige servicios personales. ¿No es cierto? A los particulares. Es decir, se salta aquí el hecho de que la ley tiene que hacer esta exigencia. Después del 157 sanciona al empleado público, que sin un decreto de autoridad competente deducido de la ley que autoriza la exacción de una contribución o de un servicio personal, lo exigiere bajo cualquier pretexto. Lo mismo, la única diferencia es que acá señala que este empleado público sin decreto de autoridad competente deducido de la ley que autoriza la exacción. Está diciéndolo clarito. Entonces, ahí se saltó el funcionario público y ante cualquier persona se saltó, ¿no es cierto?, la ley que es la que tiene que exigir, esto en materia de ley, tiene que exigir el servicio personal o la contribución. Se lo saltaron en estos dos artículos, que son casi iguales. Pero ahora, en el 241, se están sancionando otras actuaciones. ¿Por qué? Porque se está sancionando al empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo. ¿Lo exige para quién? Para él. Para él. Es decir, va directamente asociada, ¿no es cierto?, la expresión con el empleado público. A ver, para colocarnos en la realidad, dos ejemplos al caso. Los notarios, los conservadores y los procuradores y los receptores judiciales tienen un arancel. Y en ese arancel se señalan cuáles son los derechos que deben cobrar por sus actuaciones. Ahí se señala. Notificación personal, tanto. Si ha hecho búsquedas, tanto. Por eso que los receptores, para ganar más por una notificación, siempre hacen búsqueda y dicen que no encontraron a la gente para que la parte, ¿no es cierto?, pida la notificación en virtud del artículo 44. Entonces, a la búsqueda se agrega la notificación que se tira por debajo de la puerta. Entonces, es la notificación más cara. Notificación personal previa búsquedas. Tiene derechos, entonces no puede cobrar más de. Entonces acá, el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo. No nos olvidemos que estas personas realizan una función pública. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, están asimilados al concepto de funcionario público.
Son ministros de fe que realizan una función pública. Ahí hay una situación. Exige más derechos de los que le están señalados por razón de su cargo. ¿No es cierto? Bien. O un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Durante un tiempo, no sé, ahora no se puede porque hay que dar recibo. Durante un tiempo, las compulsas, es decir, las copias del expediente, se empezó a colocar en los tribunales, yo me acuerdo, los juzgados de letras, se empezó a colocar, las compulsas son gratuitas. Las compulsas son gratuitas. Se tuvo que empezar a colocar. Los oficios son gratuitos. Porque los funcionarios no se conformaban con el sueldo, que es bastante bueno para un funcionario público. Es bastante bueno para un funcionario público, de los tiempos actuales y siempre. Casi todos los funcionarios administrativos, es decir, los actuarios, los que trabajan en el mesón, que son, hace tiempo que están ganando cerca de 1 millón de pesos al mes. Hace tiempo. El oficial primero debe estar por los 2 millones. Así que son verdaderas mañas estas ya. Hubo que crear normas penales para poder sancionar. Ya tiene dentro del código el último cuarto de siglo dentro del código. Como dijimos en otra oportunidad, los tiempos respecto del código. Aquí hay la última modificación es del 2018 y hubo antes una de 1999. ¿Por qué? Porque ahí, ¿no es cierto?, se cobraba un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Es decir, si a ese funcionario público del Poder Judicial le ordenan hacer un oficio, porque el juez resolvió ofíciese de tal cosa, y a solicitud de una de las partes, no tiene que cobrar por ese oficio. No tiene que cobrar por ese oficio. Un tiempo estuvo colgado el mismo letrero respecto a las compulsas. Ahora se empezaron a cobrar las compulsas, pero por lo menos dan ¿cómo se llama? Ahí están estandarizadas las compulsas. Están estandarizadas en el sentido de cuánto cuestan. Una hoja tanto, 2 hojas tanto, etc. Ahí están claritos esos ejemplos de obtener un beneficio para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Bueno, ¿para qué les voy a contar más historias? Ustedes las van a conocer en su momento cuando empiecen a trabajar. Así que ha ido en este sentido tratando de ponerse a tono la legislación con esta deshonestidad galopante que nos viene aquejando ya, ¿no es cierto?, digamos, en los últimos 30 años, galopante, digo. Antes había, hace mucho tiempo, que, ¿cómo se llama?, empezó esta sinvergüenzura en ciertos organismos del Estado, en ciertos poderes del Estado, Lo que pasa es que ahora ya es desembosada. Ahora no solamente los delincuentes que asaltan lo hacen ya de manera grosera, ya a plena luz del día, a balazo, en contra de mujeres o en contra de ancianos, qué sé yo. Lo mismo ocurre con otro tipo de delitos. Ahora ya es desembosada la sinvergüenzura. No hay mucho que ocultar, ya la vergüenza como que no existe mucho. El honor
se quedó en la época de las espadas y de los floretes, ¿no es cierto? Así es que ahora se puede ver cualquier cosa. Entonces, los elementos que tipifican este delito de exacciones ilegales son, evidentemente, el sujeto activo, un empleado público, eh, que exija mayores derechos para sí o para un tercero, o un beneficio económico para sí o un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en virtud del cual no le están señalados derechos. ¿En qué se diferencia este artículo también de los otros dos que les mencioné, del 147 y del 157? En que acá la exacción ilegal en su origen, en el 241, no es ilegal, no es delito, en su origen. Dice, el empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos. Es decir, se está sancionando a aquel que cobre más de lo que debe cobrar. No es que haga nada gratis, porque aquí nadie hace nada gratis, sino que cobra mayores derechos de lo que le están señalados. O sea, en su origen no es delictiva la conducta. Es el abuso del funcionario público el que la transforma en delictiva. O porque obtiene un beneficio económico para ejecutarlo por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos. Claro, porque a él le están pagando el sueldo. Y algo tiene que hacer, no va a cobrar. Sería como que a nosotros que nos pagan un sueldo por hacer clases, por tomar exámenes de grado, por informar o guiar memorias de prueba, etcétera, le cobráramos al alumno aparte. Eso es, en lo relativo a subcargos, lo que hacen estos funcionarios. Cobrar más de lo que está estipulado cobrar, o cobrar cuando no tienen que cobrar, para lo cual le pagan un sueldo. Bien. Y acá la sanción, en este caso de las exacciones ilegales, está como se llama considerada de acuerdo con la cantidad que persigue el delincuente. Sancionado con reclusión menor en su grado máximo o reclusión mayor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este. En todo caso, se impondrán además las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos de oficios públicos en su grado medio máximo y multa del duplo al cuádruplo de los derechos o del beneficio obtenido. Es una pena que corresponde, porque si no, con las otras penas solamente de simples delitos, tener irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y tenía derecho a todos los beneficios. Atenuante privilegiada, no tenía agravante, presidios menores se transformaban prácticamente en nada, al final, del punto de vista de la privación de libertad. Hubo una época acá en Arica en que sabían, después de un montón de cuestiones que sabía todo el mundo, se sometieron a procesos alrededor de 10 a través de los años, de 10 en el sistema antiguo, de 10 actuarios en materia criminal acá en Arica. Alrededor de 10 actuarios en materia criminal acá en Arica. No les cuento otras cositas porque son
prestigio, qué sé yo. Pero imagínense, el solo hecho de pillaron a 10, incluso algunos no los pescaron nunca. No me acuerdo si fueron 2 o 3. Conocidos por todos. No los pillaron nunca. Se arrancaron antes. Así. La corrupción institucionalizada comenzó por esos poderes hace mucho tiempo, muchos años. Muchos años. La corrupción institucionalizada. ¿Ha disminuido? Parece que no, porque 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua están imputados, ¿no? ¿Y se ha sabido algo en los últimos tiempos? Hay así el Congreso de Jueces, que siempre aparece cuando hay que hacer peticiones, ¿eh? El famoso Congreso de Jueces. Hay así un ánimo de, oye, ¿qué pasa? Que se pregunte. Lo mismo que pasa con los casos de carabineros, del ejército, etc. Ya le tocará ver las cosas por sus propios ojos. Seguimos adelante entonces. El caso del artículo ahora siguiente, del 241 bis. Este caso se llama de incremento patrimonial relevante del funcionario público. De incremento patrimonial relevante del funcionario público. Fíjense ustedes que de repente, para hablarlo así en términos más simplones, más coloquiales, de repente hay un funcionario público que tiene un sueldo X y empiezan, supongamos que a nosotros, nos depositan el sueldo que ganamos nosotros acá en nuestra cuenta corriente. Y de repente nos empiezan a aparecer en la cuenta corriente unas platas que dicen, bueno, ¿de dónde las sacó este? ¿De dónde la sacó? Porque algo está pasando. Algo delictivo está pasando. Y si no está pasando, hay una explicación. Tuve la suerte que una abuelita que no conocía me dejó el equivalente a 10 millones de dólares. Es difícil, sí, porque a lo mejor la abuelita no tenía ni uno, tenía muy poco. Pero si los tenía, bueno, ahí está la herencia, se pagó el impuesto, etc. Pero si no, ¿por qué creen ustedes que se creó este delito? Estamos hablando de hace poco tiempo, estamos hablando de hace 14 años nomás, estamos hablando del 2006. El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargo y oficio público en su grado mínimo a medio. Es decir, hay una multa, sí, una multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido. O sea, si es que efectivamente es indebido el incremento patrimonial, con el incremento patrimonial va a pagar la multa. Es decir, no va a haber delito. Digamos, no va a haber castigo por el delito. El castigo vendría a ser la pena de inhabilitación absoluta temporal, para el ejercicio de cargo y oficio público en su grado mínimo a medio. Se dan cuenta que siempre hay, la ley penal siempre hace agua por algún lado, siempre beneficia al delincuente. Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que dé origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos en el presente título. En el presente título, caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito.
¿Qué pasa si es traficante de droga? O si es traficante de mujeres, la famosa trata de blancas. Eso no está en este título. ¿Mm? Porque dice, los dispuestos en inciso precedente no se aplicará si la conducta que dé origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos en el presente título. O sea, tiene que ser exacción ilegal, tráfico de influencia, negociación incompatible y los otros delitos del título. Del título. ¿Mm? Ahí entonces, en ese caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito. Pero es otro delito eso, que tiene una pena. O sea, no se le aplica pena por este delito, se le aplica la pena por el otro delito. Entonces, no hay, se van a decir, no, es que le incrementen las penas. Sí, claro, en virtud del principio en dubio pro reo. Claro, ¿no es cierto? Sistema de la acumulación, ¿cómo se llama? Jurídica. Sistema de la acumulación jurídica. La pena mayor asignada al delito más grave. O sea, se subsumen todas las pruebas. En el sistema anglosajón, una persona está cometiendo un delito, tentativa para cometer el delito. Lo van a detener y se arranca. Delito de obstrucción a la justicia. Se le encacha a la policía el delincuente. Delito, ¿cómo se llama? De maltrato de obra o de palabra o qué sé yo. Si lo ataca, por lo menos 4 o 5 delitos. Acumulación matemática de los delitos. Pena alta, que se cumple además. Acá entonces uno dice, bueno, ¿y para qué legislaron? ¿Para qué legislaron? Por ejemplo, la prueba del enriquecimiento injustificado que se refiere a este artículo será siempre de cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. ¿Cuántos delitos persigue de oficio el Ministerio Público? ¿Cómo es el trabajo que está haciendo el Ministerio Público? Si el proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del delito establecido en el artículo o se dicta en su favor sobreseimiento definitivo por alguna de las causales establecidas en las letras tanto y tanto del artículo, tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales que haya sufrido. Ahí sí. Sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos últimos por el delito de acusación o denuncia calumniosa. Artículo 211. Ahí sí. Ahí sí que el que parecía delincuente, pero que no lo era, ahí sí que puede presentar. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero en los otros casos, cuando un particular denuncia otro tipo de delito, más grave incluso que este, ¿por qué razón ahí esa persona que es denunciada no tiene derecho a esta indemnización? ¿Por qué no lo dice la propia ley penal? Porque está claro, acá prácticamente de manera efectiva, digo yo, así que no que le duela, pero que hay una sanción. No hay ni una sanción. A propósito de esto mismo, todavía estoy ahí, bueno, yo creo que todos los profesores tienen sus trabajos, yo tengo varios trabajos que trato de terminarlos y por qué razón no lo hago. Bueno, pero a propósito de la cantidad de narcotráfico que hay y que uno lo ve o presume por lo menos que en sus propios barrios se está produciendo lavado de activos. Casas caras, desocupadas, se compran y no se ocupan nunca, por ejemplo. Porque si alguien compra una casa y acá estamos hablando de acá de Arica, o de Iquique, o qué sé yo, no estamos hablando de Marbella, ni cómo se llama, ni de Saint-Tropez, ni de la costa del Mediterráneo.
las islas griegas, que ya estamos hablando de Arica, de acá de la zona de Chile. Si uno compra una casa en un balneario, cara, sobre todo cerca de la costa, ¿no es cierto? Si no la quiere arrendar, es perfecto, no querrá que pero venga algún día a la casa para ir a la playa, para algo se la compró, ¿no es cierto? O habrá gente que hace negocio y la compra, por ejemplo, en el año 1990, para venderla en el 2020, 30 años después, para ganarse la diferencia. No creo que haya en ese tipo de negocio a tan largo plazo. Bien, se creó hace varios años atrás una famosa unidad de lavado de activos, que es trabajo que tengo pendiente, entre paréntesis, por cuestión personal, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para sufrir más, ¿no? En esta sociedad chilena tan injusta que se habla. Ahí está, el otro día, hace como un año y tanto ya atrás, bueno, ahora con la pandemia, evidentemente que nadie está preocupado de eso, pero hace un año y tanto le pidieron ¿cómo se llama? Cuenta a la unidad de análisis de lavado de activos. Originalmente cuando se creó se hablaba de que si una persona tenía tales depósitos mensuales, más o menos siempre los mismos, y había un depósito más grande, ¡pum! El banco iba a informar, ¿cómo se llama? A la unidad de análisis financiero, esta iba a investigar o qué sé. Puras disculpas de la unidad de análisis financiero, que se creó una ley especial para eso, y trabajan, no me acuerdo, como 15 o 20 funcionarios, con buen sueldo. ¿Eh? Porque son todos tienen que tener un título ahí. Cero resultado. Cero resultado. Cero resultado. Son como esos controles que se hacen por carabineros para ¿cómo se llama? Para decir, mire, hicimos 258.000 controles a la gente los días domingos a tal hora entre tales y cuales lugares. Que son los controles que se hacen siempre. Los días domingos, cuando los jóvenes van en la noche a la discoteca, a la salida a las discotecas, en los mismos lugares. Entonces los jóvenes se van por otro lado. O si no, la gente que sale a pasear el domingo salía, saquemos la pandemia, salía, va en su autito, mirando la playa, que eso, ¡pum! Lo para, documento. Ah, mire, usted no tiene ¿dónde vive? En tal parte. ¿Y por qué no tiene el domicilio actual en su carnet? Parte. Y la rueda de repuesto, fíjese que está la rueda de repuesto no está bueno el neumático. Parte. ¿Dónde está el botiquín? Parte. Pero el resultado efectivo para controlar la delincuencia tremenda que tenemos, ¿cuál? Pero claro, para la estadística, ¿no es cierto? Paz ciudadana. Yo no sé si alguno de ustedes, alumnos, se ha preocupado de leer, que si yo los informes de paz ciudadana. ¿En qué? Pero si el delito sigue aumentando, ¿no? ¿Qué propuestas tiene paz ciudadana para mejorar el derecho penal, el derecho procesal penal, la vida en las cárceles y un montón de política criminal? ¿Qué cuestiones concretas? ¿Qué paz ciudadana? Ahí también hay una serie de funcionarios, todos cobran sueldo, pero que le sirva al grueso de la gente. ¿Qué? Ustedes van a decir, hoy que está negativo este caballero. No soy negativo, es la realidad, desgraciadamente. Porque si estuviera negativo sería porque me imagino cosas que no pasan. No, desgraciadamente es la realidad. Lo que le estoy hablando es tan real como la pandemia. Claro, hay algunos que creen que la pandemia no existe. Desafortunadamente, estamos hasta el cuello con la pandemia. Bien, jóvenes. Quería ocupar un par de minutos antes de que se cumpla la hora y media. Estoy viendo ahí que llevamos 1 hora 25 para hablarles, cómo se llama, de la primera prueba. De la primera prueba. Y para ver qué
¿Qué opinan ustedes? Porque ahora como estamos todos en la casa y ocupando, como se llama, internet en el fondo, ¿no es cierto? Todos los servicios. Entonces, todo lo que le mandan a uno por internet y todo ¿cómo se llama? Se complica, etc. Entonces, quería decirles que me he demorado más que lo que me demoro normalmente, el plazo legal que tenemos para entregar las pruebas, porque tuve que hacer 60 pruebas, si bien es cierto que todas tenían las mismas preguntas, pero eran de delitos diferentes, ¿eh? Con la idea, ¿no es cierto?, de que yo sé que la mayoría no copia, ¿no es cierto?, no estuvo con los apuntes en sus manos, ¿eh? Yo creo eso, ¿eh? Pero de repente pienso que a lo mejor más de algunos agarró los apuntes de penal 1, que era lo que había que tener a la mano para contestar las preguntas. Bien, entonces cada pregunta, o sea, cada prueba es una prueba distinta en el fondo. Y para corregirla, ¿no?, con el sistema que tengo, yo imprimí las pruebas. Y entonces yo las he corregido, las pruebas, le he colocado por qué razón tiene 03, 0, 0, 0, 05, 07 o el punto completo, ¿eh? Que es como corrijo. Y eso está en la prueba, en la prueba física. La prueba física. Entonces, yo tengo listas las pruebas y como con la ayudante nos juntamos los días martes, eh, tengo el siguiente problema. El primero es que no sé si publicar la lista con la nota. Con la nota. Para lo cual no tengo problema. Yo hago la lista, se la entrego al ayudante, ¿no es cierto? Y ella manda la lista. El problema es que de repente, como ahora hay gente muy susceptible, de repente habrá uno u otro que no quiere, sobre todo si se sacó mala nota, no quiere que sepan los demás su nota. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Reclamo, porque ahora se reclama al tiro, ¿no es cierto? Ya. Entonces quiero evitarme reclamo. Entonces, yo lo que quisiera sería entregarles la prueba, porque en la prueba va la explicación del por qué. Del por qué. Entre paréntesis, hay notas, voy a decirlo al revés, del 7 hasta el 1. Del 7 hasta el 1. Hay varios 6 y tanto. Hay 6-7, 6-4, 6-1, y varios. Después sí, en los 5 lo mismo, en los 4 lo mismo, y también hay algunas notas malas. Incluso hay algunos que no sé en qué estarían pensando, estarán a lo mejor, no sé, estarán muy enamorados, tendrán un problema muy grave. No sé, que hay algunos que hicieron, ¿cómo se llama?, un delito distinto del que se le fue sorteado. Entonces se tiene un 1. Porque quiere decir que no se preocupe nada, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quisiera es saber, yo pensaba preguntarle al jefe de carrera si es que puedo, ¿cómo se llama?, mandar a dejar las pruebas a la escuela y a la portería, ¿no es cierto?, para que cada uno personalmente retire su prueba y chao. Nada de andarle retirando a los amigos. Su prueba, chao y firme. El problema es que después me pueden acusar, ¿no es cierto?, las autoridades, y ya no solamente me van a tener preso contra mis garantías constitucionales, ¿no es cierto?, del derecho a la libertad de movimiento y de tránsito, ¿no es cierto?, y encima a lo mejor hasta me asignan una pena de prisión por provocar aglomeraciones. Entonces, claro, es una crisis, una pandemia que está trayendo otras crisis, pues eso es la pandemia. Pandemia es sinónimo de crisis grave, que está trayendo otras crisis, laborales, emocionales, políticas, etcétera, 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 etcétera. Así que quiero que ustedes tengan en cuenta eso y dentro de lo que ustedes se comunican, no sé, pues buscar una fórmula,
para que ustedes tengan su nota y tengan su prueba. Si la mayoría está de acuerdo en que les mande la lista con la nota, no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Si consideran que no, tampoco. Y en entregárselas tampoco. Ahora, se puede hacer que se mande la lista con las notas y ¿cómo se llama? Que después se entreguen físicamente y en cualquier momento pueden ustedes el día de mañana, si se van mejorando las cosas, se puede, ¿cómo se llama?, conversar, o se puede hacer la pregunta que quieran. Así que quiero, jóvenes, que tengan ustedes esto en cuenta para que lo conversen, para que lo conversen, porque el único interés mío es ¿cómo se llama?, que ustedes aprendan, nada más. Tengo muy claro, así como yo mismo, me he ganado la vida con este ramo y he logrado vivir con mi familia sin tener que incurrir en ninguna irregularidad con este ramo. Que también necesita la aplicación de otros ramos, también he tenido que estudiar bastante derecho civil, sobre todo responsabilidad extracontractual, porque cuando uno gana un juicio después tiene que cobrarle a alguien, ¿no es cierto? Ya. Así que mucha gente vive, ¿cómo se llama?, con el derecho penal, o del derecho penal, mejor dicho. Así que para ejercer en esta materia hay que saber, y cuesta, cuesta. Me doy cuenta que hay algunos que, desafortunadamente, incluso con los apuntes, que yo me doy cuenta, algunos que hasta copian los apuntes, ya lo han copiado, ya pues era el apunte de Mera, ¿no es cierto? Lo han copiado. Entonces ni siquiera digo, ni siquiera se dan el trabajo de cambiar un poquito la frase, nada, no, sino que así que por esas razones que yo trato de exigir, qué sé yo, porque sé que esto puede servirle el día de mañana para que ustedes se ganen la vida. Ese es el punto, ganarse la vida, para uno y para su familia. Así que las pruebas están y como les digo, tengo que buscar, voy a preguntarle yo al jefe de carrera cómo lo puedo hacer para mandarle sus notas. Mandarle sus notas. Bien. Sigan cuidándose.